Voy a empezar por el principio de tu pregunta, que es un museo de sitio. Efectivamente es un museo de sitio y es un recinto que hace homenaje a Lázaro Cárdenas. Y ambas cosas tienen una historia común. En este lugar estaba el rancho de la Hormiga, que pertenecía a la familia Martínez del Río. En el primer día de gobierno de Venustiano Carranza, en mayo de 1917, Venustiano Carranza decreta la expropiación de este terreno por utilidad pública para dárselo al ejército, que necesitaba para hacer instalaciones del ejército que fuesen de apoyo a la casa presidencial que estaba en el castillo de Chapultepec. Los Martínez del Río se inconforman, ganan el pleito judicial y entonces el gobierno mexicano acaba comprando el terreno en tiempos de Álvaro Obregón, es decir, hacia 1924-25. Entonces dejan aquí instalaciones del ejército. En 1934, en noviembre 30 de 1934, el primer día de gobierno de Lázaro Cárdenas, decide dejar de vivir en el castillo de Chapultepec y venirse a vivir a los terrenos del antiguo rancho de la Hormiga. Entonces hacen una adaptación exactamente en este lugar para que pueda vivir el presidente Cárdenas con su familia y le ponen Los Pinos. Eso hace de Cárdenas además el primer presidente que vive aquí y es el primer presidente que tiene un plan sexenal a cumplir y que cumple, lo cual lo hace el primer presidente moderno de nuestra historia. Bueno, el 1 de diciembre de 1918, sí, el primer día de gobierno del presidente López Obrador, decide que se abre Los Pinos al pueblo de México, igual que Cárdenas hizo con el castillo de Chapultepec, y lo abre al pueblo de México el primer día de su gobierno. Y entonces deciden también hacer de este lugar un museo de sitio, pero un museo de sitio no de Los Pinos en general, sino del primer presidente que vive aquí, que es el primer presidente moderno. Bueno, yo siempre he pensado que la memoria se mueve de una manera misteriosa. En el caso de Lázaro Cárdenas, el símbolo presidencial, pero el signo del hombre es lo que pesa más que el presidencial. Es decir, cuando uno habla de Cárdenas, en la calle habla de Tata Lázaro, es decir, de esta suerte de padre Lázaro Cárdenas, por una razón, porque Lázaro Cárdenas efectivamente se dedicó a escuchar en todo el país las necesidades de cada una de las regiones y quiso y logró ir cerrando capítulos de la historia, y a veces de historia muy antigua, por ejemplo, las guerras contra los indios del norte, que es una historia que empezó en el siglo XVI y que él termina con la dotación de ejidos en el Valle del Yaqui, por ejemplo. Es decir, Tata Lázaro es un benefactor. Entonces, lo que la mente tiene, el peso simbólico de Lázaro Cárdenas en los mexicanos es de una persona que dedica su vida a hacer el beneficio de los demás antes, durante y después de haber sido presidente. Entonces, por eso queda. Bueno, Lázaro Cárdenas pertenecía a una corriente de la Revolución Constitucionalista, una corriente de izquierda, una ala izquierda de la Revolución Constitucionalista, no solamente desde el punto de vista discursivo, sino desde el punto de vista de la práctica. Es decir, era un hombre, él y la gente que estaba con él estaban conscientes de que cumpliendo la Constitución como debía de ser, se podían lograr beneficios muy altos para la población en general. Eso era lo primero que le preocupaba. Sin ser un socialista al estilo europeo, era un socialista nacido de la práctica de la Revolución Mexicana. Es decir, él, mientras fue soldado de la Revolución, recorrió gran parte del país y fue conociendo las necesidades de la gente a donde él llegaba, a veces las necesidades de sus enemigos.
No en balde, muchos de los hombres que estuvieron con él habían sido zapatistas, a los cuales su ejército combatió entre 1914 y 1919. Pero se daba cuenta que tenían buena parte de razón. Entonces él, desde los años 20, desde que él era gobernador de Michoacán, todo el periodo de su sexenio presidencial y después toda su vida hasta que él muere en 1970, todo ese tiempo él se dedica a ser un revolucionario cabal, es decir, un hombre dedicado al beneficio de los demás, a pensar que las revoluciones no son una guerra civil ni un levantamiento armado, sino son una lucha de ideas y una persecución de la justicia. Y entonces él lo que hace es empezar a cerrar heridas históricas, porque solamente así lograba la justicia. Pero no tenía miedo de este gran fantasmón que era el progreso, para nada. Él sabía que para que las zonas indígenas progresaran tenía que llegar la tecnología, tenía que llegar las carreteras, tenía que llegar el mercado, tenían que llegar los médicos. Es decir, el progreso no estaba reñido con la cultura nacional y con la justicia. Él supo equilibrar perfectamente bien eso y sin convertirse como en otros países del mundo en esa misma época, sin desdoblarse en un dictador ni en un ideólogo vano. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.